Bien, buenos días a todas y todos. Es un gusto iniciar un evento como este, que es en realidad un encuentro, un diálogo a propósito del tema que nos convoca, la migración transnacional y pandemia. En esta oportunidad tenemos invitados muy especiales. Está con nosotros Pablo Mardones, de la Universidad Arturo Prat. Está también Ronald Montesinos, migrante de la comunidad boliviana en el norte de Chile. Javier García, exalcalde de Colchane. También Delia Colque, que es de la organización Ni un migrante menos. Y también Alfonso Hinojosa, con quien compartimos ser parte de la red Bolivia Mundo. Bien, en esta oportunidad quiero presentar a la red Bolivia Mundo. Es una ONG que tiene un trabajo ya de varios años en Bolivia, enfocado básicamente a aspectos relacionados con el tema de la migración transnacional, pero también el desarrollo de la cultura de las comunidades de base y las comunidades de origen, además de trabajar en áreas como el vivir bien, en una reflexión sobre los proyectos de vida que surgen desde Bolivia para el resto del mundo. El propósito de la red Bolivia Mundo es integrar a bolivianos que viven fuera del territorio nacional, pero también a amigos de bolivianos en función a buscar mejores horizontes, no solamente en el ámbito de la reflexión teórica y académica, sino también en el ámbito de la acción cultural y la propuesta en cuanto a reflexión sobre lo económico y el desarrollo. Bien, me gustaría, por favor, que pudiéramos ver un video de presentación de lo que es la red Bolivia Mundo, para lo cual pediría a nuestro amigo Boria que pueda hacer la difusión de este video. Bien, este conversatorio se ha denominado Migración Transnacional y COVID, a un año de la violencia estatal hacia migrantes bolivianos en la frontera con Chile. Un acontecimiento que ha sido de interés nacional e internacional por lo sucedido. Sin duda, este es un tema que nos llamó la atención y por lo tanto, a un año de esos hechos, la reflexión sin duda nos va a permitir saber cuáles han sido los errores y los aciertos respecto al tratamiento en situación de pandemia sobre casos específicos de migración, sobre todo del acontecimiento vivido entre la frontera boliviana y chilena con el tema de la migración. Bien, para la red Bolivia Mundo es muy importante desarrollar una reflexión sobre la migración transnacional a partir de la valorización de los derechos humanos y por lo tanto este evento tiene ese propósito. Sin duda, no es el único evento y el único foco de interés de la red Bolivia Mundo. También es importante analizar la situación que viven los migrantes bolivianos en Estados Unidos, en la Argentina, en Brasil, lugares donde el boliviano ha migrado por razones básicamente de búsqueda de mejores condiciones de vida para mejorar su economía. Y en ese contexto también
Es lo que ha ocurrido en el caso de la migración a Chile. Uno de los grandes motivadores para la migración de bolivianos a Chile es la búsqueda de mejores condiciones laborales, aunque en ello, y lo sabemos bien, lo han vivido muchos migrantes en Bolivia, las condiciones en las que se desarrolla su trabajo está en desprotección respecto a derechos tanto humanos como derechos laborales, y sin duda tendremos la oportunidad de conversar sobre esa situación en esta oportunidad. Quiero darles nuevamente la bienvenida a todos ustedes y agradecerles por ser parte de este conversatorio. Vamos a dar inicio con la participación de Ronald Montesinos, quien es migrante de la comunidad boliviana en el norte de Chile, es representante de la comunidad boliviana en el norte de Chile, solicitante del juicio de responsabilidades contra la expresidenta de facto, Yanine Áñez, tras vulnerar sus derechos humanos en el 2020 por el cierre de la frontera que les impidió el ingreso al país en una situación de pandemia como es la del COVID-19. Bienvenido, Orlando. Te pido por favor tomar la palabra. Nelson, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Delia, un saludo también a nuestro gran amigo, el señor Javier García, exalcalde de Colchane ahora, quien ha también en su momento contribuido bastante en esa crisis humanitaria que nuestros hermanos bolivianos han pasado. Igual a Pablo Mardones, un saludo. Un gusto compartir este espacio con ustedes y bueno, Alfonso, gracias por la invitación. Hemos estado coordinando desde el año pasado, trabajando en este tema, con varias otras instituciones, tanto de Bolivia como de Chile, porque lo que pasó el año pasado ha sido una situación muy crítica en frontera, ¿no? Cuando justamente pasa esta crisis humanitaria, pues a todo eso, como todos los años, siempre en marzo, abril, gran cantidad de hermanos bolivianos siempre suelen ya retornar en gran número a nuestro país, ¿no? Ellos son principalmente hermanas bolivianos, bolivianas, que trabajan en las faenas agrarias, en Copiapó, en la zona central de Santiago, en los alrededores de Santiago están, algunos en el sur de Chile. Principalmente van por ese periodo porque es en ese periodo de a partir de octubre de cada año es donde se requiere mano de obra importante y pues aprovechan esos meses, ¿no? De poder trabajar y luego retornan. Y justo estos hermanos, hermanas, se encuentran con el cierre de frontera, ¿no? Justamente con el famoso decreto de la expresidenta de facto, pues incluso en ese decreto establecía de que esas medidas restrictivas no aplicaba en los ciudadanos bolivianos que retornen ni en los ciudadanos extranjeros que tengan residencia en Bolivia, pero desconociendo ese mismo decreto que ha promulgado su régimen, su gobierno, pues han aplicado estas medidas restrictivas en contra de los ciudadanos bolivianos, negándoles el ingreso a su propio país, a sus propios ciudadanos, algo que no ha pasado ni en tiempos de guerra. Al contrario, los estados les han dado protección. Yo creo que eso es el rol fundamental, independiente de quién esté del gobierno. El rol fundamental del Estado es dar protección, asistencia a sus nacionales cuando se atraviesa por momentos como esos, ¿no? Todo esto empieza con el 26 de marzo empieza la situación con un pequeño grupo de compatriotas que son retenidos como un punto de contención en la localidad de Guara, ¿no? Ahí ya los connacionales empiezan a contactarse con nosotros para ver cómo podemos viabilizar su ingreso, ya que no los dejaban ingresar. En un momento eran como 40 ciudadanos bolivianos, pero después, ya más tarde, llegaban más. Día siguiente ya sumaba el número 150, posteriormente llegó a un total de 300.
Y así fue aumentando, ¿no? Quizá ese ha sido el primer grupo de connacionales en la que, bueno, pues les ha tocado vivir también una parte muy dura, ¿no? Porque la localidad de Guara es pues una localidad pequeña, tampoco tenía recursos suficientes como para quizá dar asistencia a estos connacionales. Además, en ese momento, bueno, y pese a eso, pese a tener recursos limitados, pues de alguna forma se ha tratado de apoyar también la comunidad boliviana. Yo en ese momento estaba en Antofagasta, ¿no? Como me llamaron, entonces tuve que acudir hasta a ir a ver la situación en Guara para ver cómo podemos apoyar y cómo podemos hacer las gestiones también con los organismos en Bolivia de derechos humanos y otros para viabilizar. Incluso hicimos llegar un par de misivas a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Senadores y Diputados para que desde esa instancia también se pueda instar al gobierno de ese entonces, al régimen de Añez, para que pueda viabilizar el ingreso. Hicieron oídos sordos, también con la defensora del pueblo, con Nadia Cruz, lo mismo hicimos de igual forma, pero en su momento, ya días después, ella me informa de que sí se logró hacer algún tipo de acuerdo para que permitan ingresar estos connacionales con el ministro de Defensa, ¿no? Pero que días, bueno, que horas después, cuando ya tenían que trasladarse a la frontera para recibirlos, pues, bueno, de alguna forma, como que de alguna forma se desaniman a última hora, desisten de esa decisión que incluso habían comunicado a las autoridades chilenas mediante vía Cancillería, pues ha sido como también como algo, no sé, algo vergonzoso de parte del Estado boliviano, porque yo creo que en este tipo de cosas también demostraron su falta de seriedad para manejar estos asuntos como Estado. Cancillería ha demostrado su falta de seriedad al comprometer, sí, autoridades chilenas, vamos a estar tal fecha, incluso las autoridades chilenas en buses ya los estaban trasladando hasta la frontera, ¿no? Entonces, ya a última hora se comunica que no van a abrir las fronteras y que no van a poder ingresar. Entonces, y eso fue como 12 días después que pasó, ¿no? 12 días hemos demorado en lograr que ese pequeño primer grupo ingrese. Posteriormente ya con la presión de organismos internacionales y todo, e incluso en Bolivia mismo habían desde sectores que eran afines al régimen de Añez, han criticado esa posición, ¿no? Han criticado que de alguna forma se deje también ingresar a un grupo de ciudadanos bolivianos desde Miami en vuelo privado o vuelos solidarios desde Lima y otros países, porque quienes venían también parte de esos pasajeros pues eran familias tal vez de buena situación económica, familias que podían pagar, arrendar un vuelo privado e irse ahí, ¿no? O bien estaban también algunas personas que eran afines a su gobierno, algunas periodistas que eran afines, entonces de alguna forma, y los recibieron en hoteles en Bolivia, ¿no? Al contrario de migrantes bolivianos pobres, que trabajan principalmente en agricultura, en su mayoría se desplazaban como podían hasta la frontera, se desplazaban, bueno, a pie algunos tramos y otras rutas lo hacían en camiones y otros se daban modos de cómo llegar hasta la frontera, porque lo único que querían en ese momento era volver a Bolivia para reencontrarse con sus familias. El argumento del régimen era que no podían poner en riesgo la salud de los 11 millones de habitantes, pero en desmedro, en desatención y abandono de este grupo de compatriotas, ¿no? Bueno, sin duda ha sido bastante lamentable lo que ha pasado. Después de eso ya se logra hacer ingresar a ese primer grupo, se los traslada a diferentes ciudades y para que hagan la respectiva cuarentena y todo ok. Después ya, como no todos pudieron ingresar y otro tanto se congregó ya en la localidad de Colchane, que es donde ha sido la comuna del hermano Javier, y fue ahí tal vez la zona más, o sea, el lugar donde la crisis humanitaria ha sido la más grande de Chile, porque el número de migrantes bolivianos pues ha superado los mil, o sea, las 1.000 personas que estaban entre niños, mujeres, algunas embarazadas.
con sus niños, habían adultos mayores, o sea, habían de todo, ¿no? Y de alguna forma, pues ellos han estado también como más de 10 días ahí en frontera, en Colchane, a metros de la línea de frontera. ¿Y qué hacía el régimen para contener el ingreso, de estos compatriotas? Militarizar la zona, ¿no? Militarizar la zona con más de un centenar de militares armados con armamento grueso calibre. Y llega un momento en la que incluso ahí los compatriotas, a los pocos días de estar ahí, se indignan por esta situación, ¿no? Y deciden ingresar porque estoy a metros de mi país, y no me dejan ingresar tampoco. Ojalá mandaran también algo de alimento, medicina, algo al lado chileno para dar asistencia a estos compatriotas. Ojalá, pero no fue así. Tal fue la indignación que estos compatriotas deciden intentar ingresar por la fuerza, ¿no? Por la fuerza, y fue ahí donde, bueno, los militares, yo creo por orden de ese entonces ministro de Defensa, Luis Fernando Julio, pues Luis Fernando López Julio, ¿no? Él decide actuar, o sea, deciden actuar por instrucción de él, incluso hicieron disparos para poder intimidarlos, hicieron uso de agentes químicos, ahí dentro de eso salieron varios compatriotas lesionados. Bueno, también se le dio asistencia ahí en la posta sanitaria bueno, de la comuna de Colchane. Sin duda ha sido muy complejo. En ese momento, como había cierre de fronteras, tampoco dejaban pasar nada, ni siquiera para los pobladores de la localidad de Colchane, porque gran parte de todas las personas o los habitantes se abastecen de Pisiga, del tema de gas, el tema de alimentos y todo. Entonces era muy complejo, y el lado pues chileno en Colchane ni siquiera había gas, entonces había que darse modos para cocinar a leña, para cientos y cientos de connacionales, y no alcanzaba la comida para todos. Habían algunos que se quedaban sin comer, o bien les alcanzaba un tantito así, porque no es que es que no había más alimento, no se daba, no se abastecía a todos. De alguna forma nosotros tratamos también desde nuestras organizaciones hacer algunas actividades y bueno, y llevar, ¿no? Y llevar algunas colchas para poder repartirlos a quienes no los tengan, aquellos que están con mujeres con niños o mujeres embarazadas, también llevar algo de alimento, llevar algunas cosas para los niños, galletitas, jugos, leches, cosas así. Se trató de, con el apoyo de las autoridades chilenas, locales, también a eso, con el apoyo de las organizaciones de residentes bolivianos, se ha tratado de apoyar en cierta medida, alivianar también toda esa situación de hambre, de sed, de frío en medio del altiplano, sufriendo, o sea, soportando temperaturas bajo cero. Yo a las 5 de la madrugada he ido justamente al lugar donde estaban los compatriotas, tengo los reportajes en la que, bueno, he documentado, ¿no? En qué situación estaban durmiendo los ciudadanos bolivianos. A las 5 de la mañana yo no podía agarrar ni la cámara, o sea, el frío era tal el frío, imagínense, era inhumano estar en esa situación, muy complejo. Entonces a nosotros nos conmovió bastante esa situación, por eso yo siempre expreso mi enorme y eterna gratitud con el hermano Javier García, que en su calidad de autoridad, con recursos súper limitados también, en su municipio, pues ha colaborado de alguna forma y se ha puesto a disposición, y eso también nuestros hermanos bolivianos están eternamente agradecidos, todos los que han sido, bueno, en todo esto asistidos, ¿no? Apoyados, incluso por abogar por nuestros connacionales lo tildaron de masista, el exministro de Justicia, que, bueno, lo tildó, debe ser masista, ¿no? Como que politizando la cosa, y es más, el gobierno ha decidido politizar esta situación humanitaria en vez de darle cierta urgencia, tratarlo, en vez de darle cierta atención y prioridad a esto.
ha decidido enfocarse en que, no, en que todos son masistas, son militantes, o les están pagando 300 bolivianos cada día, como 30.000 pesos aproximadamente cada día. Por eso están yendo, por eso están yendo. ¿Y quién les está mandando? Ronald Montesinos. Él está pagando, él está financiando, está poniendo bus, está poniendo comida. Dice, imagínense, ni que fuera yo millonario para pagar a tanta gente a 30.000 pesos, 300 bolivianos diarios, imagínense. Tal ha sido el nivel de estas autoridades de... Incluso ustedes saben, en Bolivia me han presentado como un sedicioso, un delincuente, un terrorista ante los medios de comunicación, desde el Palacio de Gobierno. Me han presentado diferentes procesos por sedición, por atentado contra la salud pública, instigación pública a delinquir y cantidad de cosas más, ¿no? Entonces, de alguna forma, a mí y algún grupo de colaboradores más nos hicieron, pero bueno, para informarles también de esa situación, ya hemos logrado resolver. La Fiscalía ha desestimado cada una de esas acusaciones del señor, en su momento, director de Migración, Marcel Rivas, quien actualmente está guardando detención preventiva en La Paz, y también del exministro Arturo Murillo, que está prófugo de la justicia, ¿no? Yo creo que las autoridades como tal tienen que ser responsables ante sus hechos. Y en ese sentido nosotros también hemos interpuesto en dos instancias. Uno ante la Cámara de Senadores, que es la solicitud de juicio de responsabilidades en contra de Janine Áñez, y lo otro ante el Ministerio Público, dos proposiciones acusatorias con fecha 11 y con fecha 21 de marzo. Lo presentamos en la capital de Bolivia, en Sucre, para que justamente pueda de alguna forma tratarse esa situación. Y hace unos días atrás, casi la semana pasada, me admitieron la denuncia. Actualmente estamos en la recopilación de todos los elementos probatorios, de todos los testimonios de las víctimas, de todas las personas. Bueno, es más, este lunes ya tenemos una primera instancia de declaración, de audiencia, en la cual van a participar varios compatriotas víctimas, y está programado en el Consulado de Bolivia en Calama, y desde ahí se va a hacer porque nos dificulta por tema de distancia, por las medidas también sanitarias que se ha determinado tanto en Chile, y eso nos dificulta salir hasta Sucre. Por lo tanto, se va a hacer vía Zoom, y vamos a estar ahí prestos siempre para poder colaborar con todos los elementos que nosotros tengamos, estamos consiguiendo. Y yo creo que hay que dejar precedente. Hay que dejar precedente para que nunca más ninguna autoridad de turno, sea de cual sea, de la línea que sea, del partido que sea, para que nunca ninguna autoridad de turno vuelva a atentar contra los derechos fundamentales. Perdón, Ronald, se te bajó el audio. Que nuestra Constitución... Perdón, se te bajó el audio. Para cada ciudadano boliviano. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Sigue, Ron. Ahora mejor. Entonces, como les decía, para que nunca más ningún ciudadano boliviano pues sea víctima en este tipo de situación, tampoco ninguna autoridad de turno atente contra los derechos humanos, violando estos derechos que están consagrados por nuestra Constitución, y se determinen responsabilidades de los exministros, exministras, quienes estaban involucrados y han sido los responsables, también de la presidenta, de generar tanto dolor y tanto sufrimiento en la frontera el año pasado, en el contexto del COVID y todo eso. Así que fundamentalmente eso, tal vez a grandes rasgos, estimados, estimadas, para que, bueno, también para no pasarme del tiempo. Muchas gracias, Nelson. Ok, gracias, Ronald. Gracias, Ronald, por tu participación. Tuvimos un pequeño problema con el audio, pero después sí te acercaste al micrófono y se escuchó mejor. Bien, vamos a dar ahora la palabra y la bienvenida, por supuesto, a Javier García, exalcalde de Colchane, Chile, autoridad fronteriza que, ante la falta de respuesta de los gobiernos de Chile y Bolivia, tuvo que atender las necesidades básicas de los ciudadanos bolivianos que acamparon en la intemperie, en el límite entre Chile y Bolivia, ya que hubo un fuerte contingente militar del ejército boliviano que les impedía el paso a su propio país. Cuéntenos la experiencia, por favor, Javier García. Bueno, muy buenos días a todos los hermanos bolivianos y, por supuesto, a todos los amigos
que nos ven a esta hora. Y por cierto, a la invitación, muy agradecido y, como les decía inicialmente, ahora con un poquito más tiempo para poder compartir estas experiencias, ya que he dejado de ejercer el cargo por un periodo para poder, digamos, a realizar mi campaña de reelección. Bueno, para mí como autoridad en ese instante, más allá de lo sucedido, fue una experiencia personal sin precedentes en mi vida, ya que soy de una familia aymara, que por cierto viví escasez económica, pero jamás de hambre. Entonces, ver esa situación me dejó marcado y de verdad me cambió en muchos aspectos de mi forma de ver la vida. En ese momento, cuando viajaba constantemente de Iquique hacia Colchane, pude visualizar muchos ciudadanos bolivianos, principalmente jóvenes, que retornaban caminando, debido principalmente a la pandemia y a digamos, al cierre de las empresas, producto de las medidas que se impuso en Chile para enfrentar, digamos, la pandemia, como también el miedo y el temor propio de los bolivianos cuando ocurre este tipo de situaciones en Chile. Había visto un terremoto anterior donde muchos hermanos bolivianos residentes en Chile regresaron por miedo y temor a aquello, y en esta oportunidad también muchos regresaban por el miedo y de cómo enfrentar este proceso y obviamente buscando estar cerca de sus familias y sobre todo muchos grupos que habían perdido su fuente laboral. Entonces, parto yo con entregar la información a la autoridad chilena, a la autoridad regional, advirtiendo de esta situación digamos, no normal, toda vez que claramente se estaban exponiendo sus vidas y también claramente habían niños y mujeres embarazadas que podían sufrir algún tipo de emergencias o accidentes en la ruta. Sin embargo, al no recibir respuesta alguna, también pude visualizar en la localidad de Huara un acto un poco, digamos, unas medidas tal vez racistas, ya quiero decirlo bien claro, en el sentido de que el ejército armó unas carpas que no protegen del sol, una carpa que no protege del viento, y prácticamente decía relación con mostrar un acto de humanidad aparente, lo cual a mí me trajo una sensación de cierto racismo o discriminación encubierta. Entonces, cuando yo me bajo en la localidad de Huara, converso con los ciudadanos, me acerco a la carpa donde ellos estaban pernoctando, yo conozco la localidad y claramente existen muchos más edificios públicos en Huara que tenían mejores condiciones para poder alojar a personas. Entonces, me trajo esa duda de por qué se estaba agrupando o alojando a las personas en la intemperie en un lugar no adecuado, en una comuna donde habían más edificios públicos, donde hay agua potable, hay electricidad, hay estadios, gimnasios, canchas, hay más servicios públicos. Entonces, bueno, di la primera comunicación a través de los medios a un medio boliviano desde Huara. Afortunadamente en esos momentos estaba estudiando también periodismo y me traslado hacia la localidad de Colchane, lugar donde yo trabajaba. Y desde allí pude ver que muchas de las familias que llegaban, claramente llegaban con la desesperación, cansancio y también con las ansias de poder llegar a sus localidades y estar con sus familias. Lo que más me llamó la atención es la poca atención del gobierno regional en este sentido para poder buscar una solución a aquello. Lo que yo le solicité en ese minuto era poder contener a las personas que pretendían caminar a Colchane en la localidad de Huara y prestarle asistencia o alojamiento, digamos, temporal, a objeto de que no se expongan, digamos, a un clima mucho más hostil, a una geografía mucho más difusa y peligrosa para ellos.
Sin embargo, no fue oído por el gobierno regional en ese momento. Por tanto, llegamos a un minuto a contar con más de 800 ciudadanos bolivianos varados en la frontera a metros de la línea del hito. Personas a quienes yo les dije que, sobre todo a los niños, mujeres embarazadas, que podían trasladarse a otra zona de mejor, digamos, con mejor resguardo, pero la desesperación y las ansias de querer cruzar la frontera sobrepasaba, digamos, cualquier otra, digamos, medida que yo les entregaba. Sobre todo, me llamó la atención que se dividían o se agrupaban por departamentos o ciudades en Bolivia, como también nadie quería dar pie atrás, ni siquiera a unos metros, porque decían claramente que habían caminado tanto y habían sufrido tanto y no iban a regresar ni siquiera a la localidad capital de Colchane. Ellos se quedaron en ese lugar a pernoctar. Dado ese escenario tan triste, a eso de las 1 de la mañana, la primera noche, tuve la oportunidad de visitar cada uno de los lugares. Y como ustedes saben, en Chile las municipalidades no tienen la posibilidad de destinar recursos para inmigrantes, sino que debemos, digamos, subvencionar o poner a disposición de recursos particulares o bien de organismos internacionales, ya que la Contraloría también nos objetó ciertos actos nuestros en relación a prestar asistencia y ayuda a los bolivianos. En ese sentido, lo que nosotros hicimos, o mi persona hizo, es acudir a la buena voluntad de mi persona, como también de funcionarios públicos y pobladores de Colchane, debido a que nosotros también tenemos una relación muy estrecha con los hermanos bolivianos en la frontera y pertenecemos a una cultura similar, que es aymara o quechua. Entonces, claramente entendemos, digamos, lo que ellos querían expresar. Había personas que no hablaban español, había personas que hablaban quechua, otros aymara. Entonces, claramente había un cierto, digamos, cierta discriminación o rechazo o un trato bien, digamos, no deseado por parte del Estado chileno, porque si se tratase de personas de otro nivel socioeconómico, yo estoy seguro que el trato sería diferente. Entonces, nosotros lo que hicimos es prestarle apoyo en alimentación, ya con la colaboración de nuestros vecinos que como decía Ronald, que se conmovieron con esta falta de atención por parte del Estado boliviano, como también de ONGs y también agrupaciones de médicos, de enfermeras del hospital, también de los vecinos de la localidad de Camiña que llegaron con sus mercaderías, y también de Ronald, que estuvo ahí presente con apoyo para cocinar, digamos, hacer fogatas y poder apoyarlos a ellos, porque nosotros no contamos con recursos para atender a esa cantidad de personas por varios días. Entonces, pudimos enfrentar esa situación, pero también es importante destacar que los medios de comunicación juegan un rol importante en estos sucesos cuando los medios en un país determinado, tanto en Chile como Bolivia, están manejados o bien controlados por poderes económicos o políticos. En ese sentido, pude evidenciar que en Bolivia, tanto en Chile también, los medios de comunicación, digamos, grandes, no me dieron la cobertura que yo esperaba. Por tanto, a lo que acudí fueron a los medios de comunicaciones comunitarios, tanto en Chile como en Bolivia. Radios pequeñas, pero digamos, con mucha posibilidad de dar a conocer lo que estaba ocurriendo en la frontera y que había claramente vulneración de derechos humanos en la frontera. Y así iniciamos un trabajo comunicacional, no solamente en Bolivia, sino que también en otros países del mundo, a objeto de poder dar a conocer y buscar una presión internacional al gobierno chileno en primer lugar. Luego, por cierto, al gobierno boliviano, que en ese minuto era el que impedía el ingreso de los hermanos bolivianos, pero también el Estado chileno tenía el deber de poder asistir, estando ellos aún en territorio chileno. Por tanto, esa es la crítica que yo hice en ese minuto al gobierno de Chile. Dicho eso, bueno, la respuesta del gobierno boliviano en todo minuto se basó en juegos políticos o comunicaciones manipuladas a objeto de distorsionar o de desviar la atención pública boliviana, y en ese sentido
como decía Ronald, claro, insólito es escuchar dichos de ministros de altas autoridades bolivianas como tildarme de masista, pero tampoco es ajeno a lo que ocurre en Chile. En Chile también ha sucedido donde ministros de alta jerarquía han actuado de manera sorprendente en ese sentido, entregando muchas veces respuestas insólitas que a cualquier, digamos, estudiante podría causarle hasta risa. Entonces, cuando estamos frente a vulneración de derechos humanos, a violaciones a los derechos humanos, creo que no debe importar de ninguna forma el color político, como tampoco la raza de la persona o la condición socioeconómica. Y lo que más puedo destacar que en ese minuto, claramente el gobierno chileno sí a los connacionales chilenos sí les prestó toda la ayuda necesaria, inclusive frente a los 840 bolivianos que están varados, llegaron 5 buses chilenos, perdón, 5 buses chilenos provenientes de Santa Cruz de la Sierra a la frontera chilena y pudieron ingresar a vista y paciencia al costado de los hermanos que estaban sufriendo de hambre, de frío, esperando regresar a su país. Claramente una escena paradójica que dejó pensar, digamos, dejó mucho que desear esa escena, esa imagen que fue aproximadamente a las 11 de la mañana de un día de aquellos del mes de abril del año 2020. En ese sentido, nosotros, o mi persona, ha estado siempre llano a colaborar con todos los medios de pruebas, como fotografías, videos, testimonios, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Claramente, la autoridad boliviana del momento actuó bajo la lógica política, pasando a llevar los derechos humanos de las personas, como también el gobierno chileno actuó, digamos, con cierto sesgo o con cierto racismo en ese momento, momento al que esperaba una actuación mucho más prolijo, porque estamos hablando de un Estado chileno que cuenta con recursos, ¿ya? Que cuenta con recursos, no es un Estado que no tiene recursos para aquello, cuenta con los medios en la región inclusive para prestar asistencia humanitaria. Sin embargo, nosotros como municipio no lo tuvimos, no contamos con ese apoyo. Por tanto, también fue importante los medios de comunicación a la hora de generar esa presión hacia los medios, hacia las autoridades chilenas, y así ellos disponer de buses, de 10 o más buses, para poder trasladar a los hermanos bolivianos desde la frontera hacia centros de residencia, obviamente con las condiciones debidas. Sin embargo, ese acto o ese hecho pudiese haber sido realizado por el gobierno chileno 2 semanas antes, cuando yo le puse en conocimiento del sufrimiento de estas personas en la frontera. Pero no, se esperó o esperaron que los medios de comunicación sean los encargados de difundir este mal manejo político o manejo del gobierno chileno, para que ellos puedan revertir un acto que simplemente podían haber evitado. Y en ese sentido, también me encuentro, no le puedo decir contento, pero tranquilo, porque veo que la justicia boliviana está actuando en ese sentido. He tomado conocimiento de que han oficiado a través del Ministerio Público a la Municipalidad de Colchane, donde se le entregó también todas las evidencias y los materiales con las que se cuentan para poder contribuir a este proceso judicial, ya esperando, por cierto, que estas personas respondan por los daños que se les causó a ciudadanos bolivianos, sobre todo aquellos daños psicológicos que en muchas familias va a ser irreversible. Por tanto, creo yo que es el deber de todas las autoridades y de todas aquellas personas que estuvimos presentes o evidenciamos esa violación a los derechos humanos por parte de un gobierno que no quiero llamar de régimen o gobierno propiamente tal, porque no es digamos, mi labor de atribuirle una determinada, digamos, un determinado nombre, pero ya estando en la posición de autoridad, claramente ha faltado, ha vulnerado los derechos de estas personas. Y en ese sentido, y considerando que el respeto de los derechos humanos son universales y traspasa, digamos,
toda nacionalidad, toda raza y toda ideología política, se debe buscar la responsabilidad y esperamos que que la justicia boliviana opere más allá de las presiones políticas. Esperamos que actúe con la objetividad que se requiere este caso, y que, por cierto, ojalá muchos de las víctimas o familias que estuvieron presentes y sufrieron esa situación sean también capaces de poder contribuir con sus testimonios en este proceso judicial. Por tanto, es importante para nosotros dejar, como decía Ronald, en evidencia, o dejar en claro de que en ningún país de Latinoamérica debe pasar esta situación. Bien, muchas gracias, Javier García, ex alcalde de Colchane. Ha sido, bueno, escuchar tu declaración sin duda nos ha dado una mirada distinta de lo que ha sucedido, más directa del lugar, y obviamente agradecemos por la solidaridad, ¿no? Y el sentido de humanidad que ha tenido en ese momento donde autoridades de ambos países pues no reaccionaron como debía ser. Bien, vamos a dar la palabra ahora a Pablo Mardones. Es doctor en antropología, magíster en políticas de migraciones internacionales de la UBA, investigador del Instituto de Estudios Internacionales INET de la Universidad Arturo Prat de Iquique, Chile, autor de diversos libros, artículos y películas documentales sobre migrantes e indígenas en la región. Reflexiones a un año de los hechos: pandemia, aporafobia y racismo a migrantes estacionales en la frontera de Chile-Bolivia. Un artículo en el que ilustra lo sucedido. Pablo, te escuchamos. Muchas gracias, Nelson, y a todo el panel. La verdad que muy interesado acá, está tomando nota de los comentarios y el seguimiento, ¿no?, que nos hace tanto Ronald como el exalcalde Javier García. Y yo, en lo personal, estoy muy contento con las medidas judiciales, legales que se están llevando a cabo, porque esto, como bien han dicho, y el motivo de este panel, fue una injusticia muy dura, ¿no?, que por suerte está encontrando a través de los juicios alguna medida reparatoria para estas familias, ¿no?, que es lo que se ha dicho. Así que de ese lado bastante esperanzado. Me gustaría decir que, bueno, en líneas generales, esta pandemia, ustedes bien lo sabrán, ha denotado fuertes medidas que yo las llamo como aporofóbicas, ¿no? Aporofóbicas es la fobia a los pobres, a los humildes, ¿no? Lo del caso del gobierno de facto de Bolivia fue extremo, pero si se fijan, en todos los países nuestros, en todos los países de la región, hoy en día, con restricciones y a veces con liberaciones, uno se puede más o menos mover en avión, pero es casi imposible hacerlo vía terrestre. O sea, hasta hace poco yo me había movido de Buenos Aires a Santiago de Chile en avión, pero no lo puedo hacer por tierra, o no me puedo ir a Iquique, a Oruro por tierra. ¿Por qué el riesgo es menor supuestamente viajar en un avión cuando vemos que están todos achoclonados en el mismo avión, ¿no? Que vemos estas medidas un poco absurdas donde hay un enorme distanciamiento social a veces en los aeropuertos, que igualmente están atochados, pero después adentro del avión están todos juntos, incluso han habido memes de esto. Entonces, no se entiende, no se logra entender muy bien, o yo al menos no lo logro entender muy bien, cuál es el canon para medir la seguridad en términos de contagio, y por qué hay tanta liberación para viajar en avión y no así por tierra, ¿no? Y para mí solamente tiene que ver con un tratamiento centralista, ¿no?, que entiende como a las capitales como espacios más predominantes, y no tiene en cuenta los flujos fronterizos o transfronterizos de las personas que se mueven de forma terrestre, como es el caso que nos conlleva, ¿no? Eso para mí es importante ponerlo en el análisis, porque habla de esta situación injusta, que siempre que hay una crisis, hay una emergencia, bueno, habilitamos los viajes desde una capital a la otra, de la gente más importante, si se quiere, pero no tenemos en cuenta lo que pasan en las periferias de los países, ¿no? Nuevamente se denota con mucha fuerza cómo la frontera está entendido como la periferia, ¿no? Eso creo que es importante para el análisis que nosotros venimos haciendo.
Nosotros hace un año, desde el Instituto de Estudios Internacionales, desde el INTE, cuando vimos que venía el cierre de frontera y cuando empezamos a analizar los procesos que estaban sucediendo en Colchane con la negación de reingreso a los compatriotas bolivianos, nos costó mucho entender de qué población se trataba, ¿no? Nos llevó varios días. Inicialmente pensamos que se trataba de bolivianos radicados en el Norte Grande. Como ustedes saben bien, hay un flujo súper potente, arraigado, histórico, que tiene que ver con Oruro y Iquique, ¿no? que tiene que ver con la zona franca de Chile y con una cantidad de mercancías que son transportadas por los mismos migrantes. Muchos de ellos tienen doble residencia en Oruro y Iquique. En fin, es un flujo que nosotros hemos estudiado mucho desde el INTE. Hay diversos estudios sobre el barrio boliviano en Iquique, en fin. Pero no, como muy bien dijo Ronald en el comienzo, no se trataba de esta migración establecida, transfronteriza, sino que tenía que ver con un flujo poco estudiado. Ahí estamos con Alfonso Hinojosa queriendo meternos más, profundizar más sobre este flujo estacional que no ha sido analizado. Alfonso y otros lo han hecho mucho con Argentina, ¿no? Un flujo constante y histórico. Y que pensamos como hipótesis que esta migración estacional a Chile puede estar reemplazando en cierta medida o complementando este flujo histórico hacia la Argentina, ¿no? Y ahí nos encontramos a través de entrevistas, de análisis, de la ayuda de Rodrigo Martínez, que es colega mío, que es periodista del municipio de Colchane actualmente, con que se trataban de personas que no eran del Norte Grande, no eran radicadas en el norte, donde está la mayoría de la población boliviana en Chile. La población boliviana en Chile, según el censo del 2017, están alrededor de 120.000 personas, más o menos el 8% de la migración en Chile. Pero, por supuesto que el censo no considera a estos migrantes estacionales, porque no son contabilizados. El censo hace una radiografía de un día particular, ¿no? Y estos migrantes estacionales entran y salen, entonces no tenemos idea del alcance. Esta situación en frontera alertó de un flujo que no sabemos cuántos son, pero que podría ascender a un número bastante importante, ¿no? Y son personas que, como también dijo Ronald, trabajan en diferentes ciudades, inclusive llegan hasta muy, muy al sur. Valdivia, Puerto Montt, que está en la Patagonia chilena, están muy, muy lejos de la frontera de Colchane, y estas personas se emplean en una serie de distintos trabajos agrícolas, desde la vendimia hasta la recolección de distintos frutos y verduras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo la pandemia? ¿Qué es lo que hizo la emergencia a través de la pandemia más bien? Fue acelerar el cierre de estos trabajos temporales agrícolas y conllevó a que estas personas, por medio de buses, rápidamente volvieran, porque estos trabajos agrícolas van acompañados con alojamiento. O sea, los empleadores agrícolas le dan trabajo a estas familias bolivianas, les dan lugar donde se hospeden, y bueno, cuando cierra, se acaba el trabajo y se acaba el lugar de dormir. O sea, no queda otra que agarrar las cosas e irse. ¿A dónde? A la frontera terrestre, a Colchane. Y ahí se encuentran con la sorpresa que, como bien ya contaron, no podían ingresar, ¿no? Entonces, ahí evidentemente hay una situación, como dije al principio, de evidente aporofobia, donde hay un tratamiento además racista. Muchas de estas personas, creo que no se dijo antes, no son personas de los departamentos fronterizos con Chile, no son potosinos, no son orureños, no son paceños, sino que mucha gente viene de Cochabamba, del Beni, una gran cantidad de personas del Beni, entonces tampoco están acostumbradas a las lógicas y al clima, ¿no? Evidentemente. Digamos que el altiplano, para los que no lo saben y nos pueden estar escuchando, el altiplano andino, ¿no? En esa parte de la frontera entre Chile y Bolivia, casi a 4.000 metros, Colchane está cerca de 3.700, es un clima bastante hostil. Baja la temperatura a menos 10 grados a la noche, en el día sube a 30, es muy, muy seco, es ventoso, en fin, es duro, y esto acompañado de las escasas situaciones como contó Ronald también,
de gas, alimentos, generó una situación bastante dramática, ¿no? Y también, como dijo don Javier, la mala decisión en la política interna chilena y la descoordinación de Chile, es un país unitario, igual que Bolivia, a diferencia de Argentina, de Brasil, por ende las decisiones se toman en Santiago, en el Palacio de la Moneda, y muchas veces, y en este caso se demostró eso, se pasó por encima de decisiones regionales. Esto fue sintomático, hay un caso muy particular que tiene que ver con cerca de 600 bolivianos radicados en Santiago, que fueron enviados a Iquique sin el beneplácito ni del gobernador de Tarapacá, ni del alcalde de Iquique, y que por casualidad no se encontraron con otro contingente que era el que había estado inicialmente en Huara. Muchas de estas personas que estuvieron en Huara decidieron, dado que estaban en una situación muy complicada, como con don Javier, ir caminando a Colchane, caminando. Incluso hay una autoridad que dijo, déjalo, si no van a llegar. Bueno, llegaron. Se pusieron a caminar, y llegaron hasta Colchane. Y en Colchane es el caso dramático, que es justo hace un año atrás, vísperas de la Semana Santa, donde llegó el encargado de Naciones Unidas, y donde hay encontronazos muy fuertes con militares bolivianos en frontera, y donde finalmente se decide llevar a todas estas personas a Iquique. O sea, imagínense el despropósito. Primero llegaron a Colchane, se los mandó a Huara. En Huara siguieron llegando contingentes de bolivianos porque el cierre de las vendimias y de los distintos emprendimientos agrícolas no fue al mismo tiempo. Huara se siguió alimentando de personas. Huara es un pueblo que tiene 1000 personas. Imagínense, Colchane son cerca de 300, está hablando de lugares muy, muy pequeños. De Colchane esta gente va de nuevo caminando, de Huara va de nuevo caminando a Colchane y después se lo decide llevar a Iquique. Y en Iquique, solo por casualidad, no se encuentran con estas 600 personas que venían de Santiago. Porque unos días antes de que llegaran, muy pocos días antes, creo que fue dos o tres días antes, se los decide mandar a Pisiga Bolívar, al otro lado de la frontera de Colchane, y al lado boliviano, porque las personas que habían estado haciendo cuarentena en Pisiga Bolívar ya habían terminado ese proceso y ya los habían encaminado a los distintos departamentos y ciudades en Bolivia. O sea, fue toda una descoordinación que demostró, como lo digo anteriormente, una fuerte medida de porofobia. Yo creo que lo que dijo Ronald al principio es muy claro. O sea, la presidenta de facto, Áñez, dejó ingresar a distintas familias de personas de Bolivia que estaban en distintos lugares del mundo, en general personas de recursos medios y altos, pero no se hizo con estas personas que vienen a trabajar, están mucho más vulneradas, no tienen un contrato de trabajo, no están consideradas como migrantes legalmente en Chile, y esa es la injusticia y esa es la fuerte porofobia que hay, ¿no? Y finalmente, para no repetirme, porque muchas cosas ya se dijeron, dar cuenta cómo los sucesos que están aconteciendo, que han acontecido en este verano y que siguen pasando, ¿no? O sea, tenemos un flujo de migrantes del norte de Sudamérica y del Caribe, principalmente de Venezuela, que están ingresando por Colchane, que son muchos. Se trata de personas que anteriormente ingresaban por Chacayutas. Lo que pasa es que las policías y las gendarmerías de Chile y Perú han hecho un trabajo muy profundo en frenar, en rechazar a personas inicialmente con su ingreso legal y luego poner muchos controles por pasos no habilitados. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha creado todo un tráfico humano por la frontera de Desaguadero, en Perú y Bolivia. ¿Y qué es lo que pasa? Que esas personas son llevadas a la frontera de Colchane e ingresan legalmente o no, o clandestinamente, y ahora se está poniendo un control muy férreo en esa frontera, pero lo que vemos en los estudios, lo que analizamos, es que no se va a poder frenar. O sea, mientras más frenes en estos puestos fronterizos, lo único que haces es que los migrantes busquen lugares más inhóspitos y por ende más peligrosos. Entonces ahí se necesita una coordinación muy importante entre Bolivia y Chile que no está, porque sabemos muy bien que
que las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia son muy tensas históricamente y que quizá, solo quizá, la emergencia del COVID y la emergencia, la crisis humanitaria en Venezuela y por ende la sobredemanda migratoria en frontera puede empujar a que tengamos una relación bilateral mucho más aceitada para tener un mejor control y también preocupación por estos migrantes que vienen en situaciones extremadamente críticas. O sea, ya han muerto, creo que ya van 5 muertos en la frontera de Colchane, gente de Venezuela, un colombiano creo, hay gente que viene con perros, con niños, y es realmente una crisis humanitaria que tenemos que atender bilateralmente Chile y Bolivia. Solo eso, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Definitivamente creemos que es importante que la academia también haga un seguimiento de lo que está sucediendo para encontrar las causas y las razones de este tipo de acciones y obviamente alertar tanto a la ciudadanía como a las autoridades respecto a situaciones en que se vulneran los derechos humanos. Vamos a dar paso ahora a Delia Colque, migrante, activista, fundadora del colectivo Simbiosis Cultural e integrante de Ni Una Migrante Menos. Nos hablará de los derechos y las organizaciones de las y los migrantes. Por favor, Delia. Está bien. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que escuchando a cada uno de los que están participando de este conversatorio es como recordar, ¿no? Varias de las cosas que hemos ido viviendo también nosotras como migrantes, ¿no? Sobre todo yo me ponía a pensar en por qué migramos cada uno de nosotros, cada una de nosotras, ¿no? Por lo menos nosotras nos reconocemos como las exiliadas económicas, porque lamentablemente no podemos conseguir trabajo en nuestros países, ¿no? Pero particularmente como mujeres, tenemos otras cuestiones más que nos impulsan aparte de simplemente de lo económico, ¿no? Sino que muchas de nosotras terminamos escapando de la violencia machista que vivimos en nuestros países, pero que lamentablemente se termina reproduciendo esta situación en los países a los cuales terminamos yendo. En este sentido, bueno, de alguna manera hay que tomar en cuenta de que sí, la mayoría de los que terminamos migrando, migramos y llegamos a trabajar en los trabajos más precarizados, ¿no? En lo que iban hablando, por ejemplo, lo que pasó el año pasado en Chile, una vez que se cerró las fronteras, por lo menos de acá en Bolivia, y quedaron muchos de nuestros connacionales, ¿no? Del otro lado de la frontera, bueno, eran trabajadores golondrina, que iban a trabajar por temporadas en la tierra, pero esta situación se reproduce, ¿no? En muchos otros lugares a los cuales migramos. Por lo menos yo migré a Argentina, donde de alguna manera la mayoría de la gente va a trabajar en la tierra, va a trabajar en la costura, va a trabajar en otro tipo de trabajos que son súper precarizados, donde no tienen ni siquiera la posibilidad de acceder a algún servicio social, de tener ciertos derechos, ¿no? Porque la mayoría de los que migramos, lamentablemente no tenemos ni siquiera la posibilidad de poder agilizar la tramitación de nuestros documentos, y los que lo hemos hecho, la verdad que nos ha costado bastante. Y en el caso de los trabajadores golondrinas es mucho más complejo, porque ni siquiera existe la posibilidad de pensar en poder acceder a la documentación. En este sentido, creo que es importante de alguna manera también reconocer eso, ¿no? De que por lo menos cuando nosotras nos empezamos a organizar como Ni Una Migrante Menos, nuestra necesidad era la de visibilizar no simplemente no toda la criminación, la criminalización, la discriminación, la xenofobia, el racismo y todas esas cosas que nosotros vivimos, digamos, al estar en otros países. Nos pareció bastante importante también de alguna manera visibilizar todos los aportes que nosotras hacemos en estos otros países, porque de alguna manera somos trabajadores migrantes,
que cobramos muy mal, pero que nos sacan el impuesto por todos lados, ¿no? O sea, hacemos nuestros aportes económicos, no solo económicos, sino en la sociedad en su conjunto, aportes culturales, incluso políticos, ¿no? Es por eso precisamente que de alguna manera hemos hecho todo lo posible para que se nos reconozcan como sujetos políticos migrantes. Creo que esto de alguna manera ha hecho de que muchas y muchos de nosotros nos logremos organizar, nos logremos articular, logremos visibilizar, ¿no? Todos estos aportes y todas también estas otras situaciones racistas y xenófobas que se van dando, ¿no? En nuestro cotidiano. Particularmente en Argentina, el 2017 salió un decreto, que es el decreto de necesidad y urgencia 70-2017, que ni siquiera fue ni necesario ni urgente, pero que lamentablemente el mismo terminó criminalizándonos mucho más, acelerando lo que fueron las expulsiones de las y los migrantes, desde el 2017 hasta marzo de este año, a inicios de marzo de este año, de alguna manera, gracias a toda la presión que logramos ejercer como migrantes y que se lograron sumar muchas otras organizaciones sociales y políticas argentinas, logramos derogar este decreto, ¿no? Pero que de alguna manera terminó, sí, definitivamente vulnerando un montón de derechos, expulsando a un montón de gente. Ahora lo que estamos exigiendo es de que retornen todas estas personas que han sido expulsadas, de una manera bastante injustificada, ¿no? También, porque hay que tomar en cuenta de que muchas de las personas que migran, que terminan, muchos de ellos trabajando en las calles, como vendedores ambulantes, por ejemplo, tenían una contravención. Esta misma contravención también sirvió para estas expulsiones, o personas que tenían en algún momento algún tipo de antecedente penal, que ya lo han saldado, igual han sido expulsadas. Entonces creemos que en ese sentido, pues, era importante organizarnos, pero a raíz de lo que pasó el año pasado con la pandemia, el cierre de las fronteras y demás, hemos vuelto a activarnos, sobre todo exigiendo esto, de que se pueda dar la posibilidad de retornar a todos nuestros connacionales bolivianos en este caso, pero también desde otro lado, ¿no? Como ni una migrante menos, tanto de Bolivia como de Argentina, hemos tratado de ir generando presión, denunciando todas estas vulneraciones que se han ido haciendo con los y las compañeras, que ya lo han venido comentando claramente los anteriores expositores, y creemos que de alguna manera esta situación se sigue reproduciendo, si bien es cierto, no ha terminado, o sea, seguimos en la pandemia, pero las partes más complejas como que se han ido diluyendo, y como decía Pablo, ¿no? Lamentablemente, por más de que se cierren las fronteras, la gente va a seguir migrando, porque tiene la necesidad de trabajar. Ahora acá en Bolivia no tenemos trabajo, o sea, no tenemos posibilidades de que nuestras familias puedan vivir bien. Entonces no le va a quedar de otra más que salir. Están saliendo, están migrando, están pasando de mojados, como se conoce vulgarmente, la gente para Argentina, para Brasil, para Chile, porque no le queda de otra. Y lamentablemente ahora, al no tener las fronteras abiertas, ni siquiera están pudiendo hacer el trámite migratorio. ¿Qué cosa es lo que hace esto? Imposibilita a que muchos de los que ahora se están animando a migrar por estas necesidades, se están viendo obligadas a migrar, no van a tener la posibilidad de hacer la documentación, de poder acceder a trabajos dignos en los países a los cuales ahora están yendo. Y se está viendo eso claramente todos los días, en todas las fronteras. Puntualmente, bueno, yo les voy a hablar más de la de Villazón y La Quiaca, donde la gente está pasando por el río, lo está haciendo porque no le queda de otra. Y esta gente que está migrando para Argentina, para las diferentes provincias en Argentina, no va a poder lograr acceder a conseguir por lo menos un trabajo que tenga un salario básico, como lo decían también los compañeros, ¿no? Lamentablemente la mayoría de nosotros que migramos, no solo vamos a trabajar en un lugar, sino trabajamos y vivimos en el mismo lugar, porque no nos queda de otra, porque lamentablemente también nuestros lazos sociales se terminan cortando. Al cortarse estos lazos sociales, somos mucho más vulnerables.
Entonces creo que en ese sentido, o sea, la situación de la migración en general es muy compleja y particularmente las y los migrantes bolivianos que migramos hacia los países limítrofes, ahora durante esta pandemia, en este contexto, creemos que vamos a vivir una situación mucho más compleja, mucho más vulnerable de la que ya vivíamos en años pasados, donde nuestra situación era bastante difícil. Y vuelvo a repetir esto de la discriminación, el racismo, la xenofobia, ahora encima otras cosas más que se van sumando. La gente está yendo a trabajar allá, se está volviendo a repetir puntualmente los talleres textiles, les están volviendo a sacar el documento, les están pagando monedas, les están haciendo trabajar un montón de horas, no se les está pagando lo que corresponde, mucho menos de la mitad de lo que deberían cobrar. Entonces creo que en ese sentido hay que tomar mucho, hay que parar el oído, hay que escuchar, hay que ver lo que está pasando. El gobierno creo que debería tomar otro tipo de, no de restricciones, o sea, dejar de restringir, ¿no? Pero de alguna manera prestar atención en este sentido, porque también son bolivianos, son bolivianas las que están saliendo y que están siendo abandonadas, no simplemente por el gobierno nacional o el gobierno boliviano, sino también por los gobiernos a los cuales, de los países a los cuales van residiendo, ¿no? Y trabajando. Creo que en ese sentido hay que ver la manera de cómo solucionar y apoyar en este sentido a la gente, ¿no? Por lo menos yo iba viendo algunas cifras de toda la gente que terminó retornando a Bolivia desde que comenzó la pandemia hasta septiembre, y según los datos que fui encontrando, son 21.043 bolivianos que retornaron a Bolivia hasta el 22 de septiembre, de los cuales el 42% que volvieron fueron de Chile. O sea, fueron más de 8.935 personas, y de Argentina también retornaron como 4.256 personas, y de Brasil 3.986. Y esto solo están entre los datos registrados. Hay mucha gente que está volviendo porque no tiene trabajo, pero también hay mucha gente que no tiene trabajo acá y que está volviendo a ir a estos otros países. Entonces, ¿qué hacemos en ese sentido, no? Creo que es importante de alguna manera dar la información necesaria a toda esta gente para que pueda llegar a trabajar y a vivir en mejores condiciones en estos países que nos terminan recibiendo, ¿no? Si no, estamos pasando por una situación bastante difícil, donde creemos que de alguna manera se debería de romper con esto. Mientras tanto, no nos queda de otra como organizaciones migrantes. De alguna manera hemos aprendido a organizarnos, a armar estas redes y de acompañarnos. No queda de otra, lo hemos logrado hacer en Buenos Aires, de alguna manera hemos logrado articular también con otras organizaciones a nivel nacional en Argentina, pero también internacional, ¿no? Con otros países, no solo latinoamericanos, sino también hacia Europa y demás, que creemos que es una de las formas en las cuales vamos a poder colaborarnos entre nosotros y nosotras. Eso, compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, Delia, por ese testimonio y esos datos importantes que compartes con nosotros. Creo que tu experiencia como migrante es significativamente importante, porque no solamente has sido parte de este sistema en el caso de la migración, sino también en la organización y de defender los derechos de los migrantes, de las mujeres y los hombres que salen, en el caso de Bolivia, hacia otras ciudades. Vamos a presentar ahora a Alfonso Hinojosa, que es parte de la Red Bolivia Mundo, es docente universitario. Él nos habla sobre la migración a Chile, reposando la movilidad de las fronteras, repensando la movilidad de las fronteras, los derechos en tiempos de pandemia. Adelante, Alfonso. Muchas gracias, Nelson. Muy agradecido de estar en este conversatorio, el primero, creo, de este año de la Red Bolivia Mundo, que me parece una maravilla empezar tocando un tema tan importante como el de los derechos de los y las migrantes en un contexto como el de la pandemia, ¿no?
A mí me gustaría, de manera general, compartir algunas reflexiones sobre algunos hechos que hacen a la actualidad de la migración boliviana transnacional, ¿no? Sabemos, somos conscientes de que nuestras dinámicas poblacionales como país son muy antiguas, son muy diversas en los destinos y han atravesado diversas fases según donde se ha elegido migrar, ¿no? Y además que son muy rápidas, son muy dinámicas, ¿no? Cuando estábamos empezando a comprender o a preguntarnos con mayor claridad sobre lo que había acontecido con la migración, sobre todo femenina, hacia España en lo que va del presente siglo, pues nos vamos encontrando con otras dinámicas cuya vitalidad también son muy fuertes, ¿no? Como es el caso de la migración boliviana a Chile, pero que se mantuvo y en cierta medida hasta ahora, yo creo, en el país, se mantiene un tanto invisibilizada. Los hechos que sucedieron el año pasado, no solo a investigadores nos dieron pautas para tener más criterios sobre estas dinámicas, sino que a nivel de Bolivia, creo yo, recién empezó a visibilizarse esa presencia de la mano de obra en Chile, digamos, ¿no? Cuando nos damos cuenta que tiene por lo menos ya unos 20 años de empezar a jalar gente de manera significativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en estas dinámicas de movilidad hacia Chile? Encontramos sin duda referencias históricas que vinculan ya a Bolivia sobre todo con el norte de Chile, a principios del siglo XX con el auge de la minería en esa región, y había, ¿no? Una conexión muy fuerte, pero si queremos ir más atrás también vamos a ver cómo en estas lógicas de articulación en los Andes habían estas relaciones con la costa, ¿no? Tristan Plat, etcétera, nos habla de ello. Pero lo que encontramos no en estos días, yo diría en lo que va del presente siglo, son pautas novedosas en lo que hace a las dinámicas migratorias. Y cuando digo novedosas, hago referencia a estas dinámicas de circularidad, ¿no? De la migración o de circuitos migratorios que en muchos casos son muy cortos, pero que son el punto de inicio hacia otras dinámicas también migratorias en esos mismos procesos, ¿no? Es decir, estos circuitos migratorios son diversos, ¿no? Pablo ya hablaba de que cuando recién empezábamos a ver también aquí desde Bolivia estas dinámicas en el norte de Chile, más allá de las históricas que conectan, digamos, las zonas fronterizas o de la migración también histórica de los chipayas, por ejemplo, ¿no? Poblaciones indígenas, nos percatamos que en el norte hay una significativa presencia de esa mano de obra boliviana y además también compleja, ¿no? Pablo igualmente lo mencionaba, hay una particularidad muy propia de esta migración boliviana a Chile. Yo diría que es su carácter nacional, ¿no? Es decir, no es solo de Occidente como solía serlo en algún momento, sino que en este periodo de, entre comillas, masificación que estamos viviendo, no solo masificación, sino de avance y copamiento, esa presencia es de Occidente y es de Oriente, ¿no? De Santa Cruz y de Beni, lo mencionaba también Pablo, ¿no? Y es mixtas, hay mucha mujer, mucha presencia femenina también en ellos. Y cuando empezamos a indagar un poquito más sobre las características de estos desplazamientos desde el oriente hacia el norte de Chile, nos damos cuenta que en muchos casos, son hijos de migrantes internos de los años 80 que desde el occidente fueron al oriente precisamente en el boom de Santa Cruz, etcétera, ¿verdad? Es decir, si bien son, aquí diríamos, cambas,
¿no? Han nacido en Santa Cruz, pero hay una relación directa con los padres y con el occidente, ¿no? Entonces, ahí también hay un elemento muy interesante para seguir explorando, ¿no? El señor exalcalde Javier García también mencionaba esta particularidad de estas formas que tienen nuestras colectividades de agruparse en función a los lugares de origen, ¿no? Ya sea Occidente o Oriente o La Paz, Oruro, etcétera, ¿no? Eso también nos da ciertas características de esta nueva característica de la migración, ¿no? Y lo otro, lo que mencionaba Pablo también, que para nosotros es una novedad, pero ya preguntando a algunos de estos migrantes más antiguos hacia Chile, resulta que hace tiempo ya están yendo, ¿no? Están siguiendo las cosechas, están siguiendo los ritmos de las empresas agrícolas, ojo, ¿no? Donde están yendo a emplearse como cosechadores, como temporeros, es medianas y grandes empresas agrícolas, en muchos casos medianas, digamos, ¿no? Y las formas de conexión con el país, ese es muy interesante. En algunas entrevistas que hacía recientemente sobre esto, es un poco como se puede dar una especie de pedido de mano de obra express, ¿no? Se necesitan 10 cosechadores para 2 semanas, ¿no? Y tras una llamada desde Chile, desde el centro de Chile, ¿no? En día y medio están las 10 personas donde se los necesita, ¿no? Hay un vínculo muy interesante, ¿no? Por un lado, por el lado de los migrantes, toda una estrategia y una estructura de articulaciones, de paisanaje, de localidad, territorial, etcétera, actuando, negociando, entre comillas, hay que profundizar esto, con la gran y la mediana empresa agrícola chilena, ¿no? Entonces, ahí también hay elementos muy interesantes que nos están mostrando pautas novedosas de estas movilidades, ¿no? Por otro lado, y ya vinculado al tema de la emergencia sanitaria y con ella vinculamos esta idea de crisis, el tema de las fronteras, ¿no? El tema de las fronteras. Yo creo que es un aspecto muy importante cómo asumimos y cómo abordamos el tema de las fronteras terrestres, ¿verdad? Lo que hemos visto, cierre y militarización de fronteras como respuesta unánime del grueso de los países a nivel mundial y regional específicamente frente a la emergencia sanitaria, ¿no? ¿En qué ha devenido este cierre y militarización? En situaciones de pronto no nuevas, no originales, pero en la agudización de estas situaciones, ¿no? ¿En qué se ha agudizado? En las violencias, ¿no? No es que antes no había violencia en el cruce de fronteras para estos contingentes poblacionales, pero esto se ha agudizado y lo hemos podido ver, lo hemos escuchado de los testimonios de Ronald, de Javier García como autoridad. Delia nos ha hecho referencia a otro contexto, la Argentina, pero también con una experiencia muy riquísima de organización respecto a estas violencias, pero lo que hemos vivido hace un año atrás, ¿no? Y de ahí la importancia de un evento como este, de no olvidar, recordar para superar estas cosas, es violencia de todos lados. Estas personas, estos migrantes, hombres, mujeres, niños, que han quedado atrapados por el cierre de fronteras debido a la emergencia sanitaria, lo que han vivido son violencias estatales, lo hemos visto no solo del lado boliviano, ¿no? Que creo yo ha sido el único país que ha negado el ingreso en una situación de la emergencia sanitaria a sus connacionales,
¿no? Les ha negado el ingreso a estos. Y hemos visto cómo a otros que venían de Miami, del mismo Santiago, en vuelos humanitarios, sí se los ha recibido. Es más, el vuelo que salió de Santiago, de Chile, hacia Santa Cruz, fue gestionado desde el consulado boliviano. Imagínense, gestionado para gente que podía pagar ese vuelo casi charter, ¿no? Mientras en la frontera, en Pisilla, en Colchane, estaban durmiendo en las condiciones que nos han descrito. Realmente lo que hemos vivido hace un año atrás por parte del Estado boliviano expresado en ese gobierno en particular ha sido una infamia. Una infamia. Y personalmente también celebro muchísimo, Ronald, esta acción que se está haciendo, porque Delia más que nadie lo sabe, ellos han llevado un juicio por más de 10 años en la Argentina, en Buenos Aires, buscando justicia para trabajadores migrantes que fueron afectados por un incendio. Hace pocos días, son 15 años, Delia, ¿no? El 30 de marzo, ayer, anteayer, se ha recordado el incendio de Luis Viale, ¿no? De Caballito, ¿no? Detrás de eso ha habido 10 años de juicio donde han estado Delia, ha estado el colectivo Simbiosis, ha estado un montón de gente, ¿no? Y se lo ha ganado, ¿no? Si bien no se ha resarcido esas pérdidas de vidas, de niños, etcétera, hay un antecedente y creo, lo han mencionado también, que es necesario establecer esos antecedentes para que no se repita, ¿no? Y aquí entro a este último elemento que para mí es fundamental, esta defensa de los derechos de los y de las migrantes, pero desde los migrantes, desde las migrantes, ¿no? Creo que ese es fundamental, ¿no? Y se están dando, hay ejemplos muy valiosos de esto. Ya no es la ONG que habla a nombre de alguien, ya no es el académico o la académica que habla en nombre de alguien, son los y son las migrantes las que hablan desde su posicionamiento, que exigen sus derechos desde su posicionamiento, ¿no? Y nosotros como académicos o como organizaciones estaremos sin duda acompañando detrás de estas iniciativas, ¿no? Pero creo que es importante, Delia lo puso de relieve, esta construcción de un sujeto migrante político, ¿no? Político en este sentido estricto de la defensa de los derechos en el exterior, ¿no? Y ligado a esto ha habido un otro caso donde también, tanto en Chile, tanto en la Argentina, tanto en Brasil o en España, se ha expresado y ha mostrado esta vitalidad también, estas formas organizativas desde los y las migrantes, que ha sido en septiembre y octubre del año pasado, antes de las votaciones, la defensa del voto que han ejercido estas organizaciones, ¿no? En ese mismo gobierno de facto de la expresidenta Áñez, se procuró limitar este derecho adquirido y ganado por los y las migrantes de ejercer el voto, ¿no? No se hicieron gestiones, es más, las gestiones que se hacían desde Cancillería, etcétera, iban en contra de que nuestros residentes, nuestras colectividades puedan emitir su voto, pero se han movilizado, se han articulado, como ellas dicen, y me encanta este término, se han acuerpado. ¿Para qué? Para defender el voto, para defender su derecho a expresar y decir, seguimos siendo parte de Bolivia, ¿no? Seguimos siendo parte, no solo por nuestras remesas que aportamos, sino también por nuestra participación política, ¿no? Entonces, creo importante, Ronald, esa actividad que estás realizando de llevar, de judicializar esa violación de derechos que han hecho, no solo contigo, sino con cientos, miles de migrantes, no debe quedar en la impunidad, ¿no? Entonces, personalmente, pues, para lo que necesites, estoy aquí para apoyar este proceso. Muchísimas gracias, Nelson. Gracias a ti, Alfonso. Vamos a pasar a una etapa de diálogo, de conversación, a propósito del tema que estamos abordando. Pero me gustaría plantear la siguiente situación. Estamos evidenciando que en situaciones de migración, las personas que cruzan la frontera
parece que perdieran su estatus de ciudadanía. No son ciudadanos ni del país de origen ni del país receptor. Por lo tanto, los derechos que deberían asistirlos quedan en suspenso. Es más, son víctimas de discriminación, de maltrato, y cuando eso ocurre de parte del Estado, sin duda es una situación que no puede quedar desapercibida, porque son los Estados quienes están llamados, por los acuerdos firmados a nivel internacional respecto al derecho, al respeto de los derechos humanos, a ser parte coadyuvante en brindar las condiciones necesarias para que las personas, hombres y mujeres, sean migrantes o no, tengan asistencia y se logre dar condiciones para que tengan alimentación, salud, aún más en situaciones como las que estamos viviendo en la pandemia. Las acciones de racismo, discriminación, de xenofobia, de rechazo por ser pobres, sin duda deben ser subrayadas y evidenciadas para que la ciudadanía reflexione sobre ese tipo de situaciones. Bien, quiero dar paso entonces a nuestros coparticipantes en este evento para que puedan realizar algún tipo de apreciación, intervenciones. Creemos que es importante que desde el Estado, tanto de la sociedad civil como de quienes administran el poder, se tenga en la mira lo que sucede con la migración, porque no es un hecho tangencial. En Bolivia, la migración es un hecho central. Gran parte de nuestra población ha salido fuera por razones económicas fundamentalmente, pero también son personas que llevan consigo nuestra cultura, nuestra identidad, los conocimientos, y los difunden al mundo. También son promotores de lo que es Bolivia. Por lo tanto, merecen ser tratados como personas que tienen derechos y también como personas que alimentan nuestra cultura en otros espacios. ¿Alguien quiere iniciar? Vamos, Alfonso. Sí, gracias, Nelson. Pablo tocó un tema también que es importante, ¿no? Por la frontera Bolivia-Chile, por la frontera Colchane, no solo han circulado y se han dado estos conflictos, sino que hoy en día es también motivo de muchísima preocupación el tema de los ciudadanos venezolanos, ¿no? Se ha mencionado que hay muertos, ¿no? Han habido muertos y muertos en condiciones pues muy duras, ¿no? Intentando cruzar estas zonas fronterizas áridas, desérticas, etcétera. Yo quisiera pedirles, sobre todo al señor exalcalde Javier García, a Ronald, que está en la zona, cómo se está viviendo hoy en día esta presencia de compañeros, compañeras venezolanos migrantes en la zona fronteriza de Chile. Javier, ¿podríamos ver un estado de situación? Sí, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, la idea es cómo se está viviendo, cómo lo ven hoy día ustedes la presencia de ciudadanos venezolanos en la frontera, en sus localidades. Bueno, nosotros hemos vivido por ser una comuna fronteriza diferentes sucesos migratorios. Primero, el año 2019, con 400 ciudadanos cubanos que llegaron a la frontera de Pisiga-Bolívar, donde nosotros le prestamos asistencia también, y por cierto, en conjunto con la subalcaldía de Pisiga pudimos apoyar y trabajar en este sentido con la asistencia humanitaria también, y por supuesto con una casa de acogida que está instalada en la localidad de Pisiga Bolívar. Claramente la actitud y la predisposición también dice relación o se diferencian, digamos, por nacionalidad. Entonces, posterior a aquello vivimos el hecho ya relatado respecto de nuestros hermanos bolivianos que quedaron varados ahí, que claramente pretendían ingresar a su país. Hoy día hemos vivido una crisis humanitaria muy grande, jamás visto en nuestra comuna, que por cierto llevó a un momento de colapso de nuestros servicios básicos, como también en la capacidad de respuesta de nosotros como municipios, más aún cuando se vulneró derechos
indígenas de nuestros habitantes, como por ejemplo el saqueo de sus viviendas, como también malos tratos hacia nuestros pobladores y por cierto la inseguridad que fue vulnerada sobre todo en familias o familias con adultos mayores. Claramente eso nos trajo mayor complejidad a cómo enfrentar esta situación y nos llevó a nosotros como municipio solicitar al Estado chileno, en este caso mayor atención a aquella problemática, sobre todo en tiempos de pandemia, donde la salud y la vida no solamente de los migrantes, sino también de los pobladores se vio mucho más expuesta, más vulnerada. Y hoy día, después de momentos donde los medios de comunicación, digamos, se enfocaron principalmente al colapso de nuestra comuna, cuando la cantidad de población migrante superó a la población real de nuestra comuna, y que por cierto trajo podríamos decir entre comillas, una batalla comunicacional entre el municipio de Colchane y el gobierno central de Chile, en el sentido de atribuirse a ambos responsabilidades en este sentido para enfrentar la problemática que estaba afectando en ese minuto. Sin embargo, siempre he sostenido que la respuesta de los estados, en este caso el Estado chileno, no debe ser enfocada en la militarización de la frontera, toda vez que se debe siempre considerar la existencia de pueblos indígenas en esa zona, donde claramente no están preparadas y también se corre el riesgo de transgredir sus derechos en este sentido, cuando el Estado chileno no es capaz de controlar o regular el ingreso de inmigrantes. En ese sentido, hoy día seguimos en una situación igual que los meses anteriores. Tenemos un ingreso de aproximadamente 100 personas, principalmente de nacionalidad venezolana, que siguen ingresando por Colchane. Más ahora se ha perdido el control, puesto que por las medidas instauradas por el gobierno chileno, por ejemplo, medidas como la expulsión, muchos de aquellos evitan ser controlados o bien han evitado realizar el trámite de autodenuncio, lo que nos trae mayor sensación de inseguridad, ya que no tenemos registro exacto de cuántas son las personas que ingresan al día. Sí, también se ha tomado medidas que claramente dicen relación con marginar al municipio de Colchane en este sentido, como por ejemplo la contratación de lesiones, que ya no lo están realizando, y solamente se realizan a las personas que acompañan a un menor de edad. Por tanto, también nos deja en una situación mucho más vulnerable en ese sentido de poder registrar diariamente la cantidad de inmigrantes. Y por otro lado, por la militarización en la frontera, los migrantes han optado por ingresar a través de vías mucho más alejadas, de difícil control, de difícil acceso, lo cual como consecuencia ha traído ya en estos últimos meses 4 personas fallecidas, que claramente llegaban en una situación crítica de salud y no han alcanzado a llegar al consultorio de Colchane. Por tanto, tampoco eso ha llamado la atención, de las autoridades a la hora de efectivamente trabajar en una política mucho más coordinada, más diplomática con los países vecinos que están involucrados en este fenómeno migratorio, que son Bolivia, Perú, Ecuador. Más aún cuando existen, por ejemplo, cruces o pasos como el de Desaguadero, donde se puede controlar de mejor manera, más que en la frontera chileno-boliviana, donde claramente los que más han pagado estas consecuencias o a través de las medidas restrictivas o de militarización impuestas por el Estado chileno son los ciudadanos chilenos aymaras de Colchane, quienes se ven impedidos de cruzar a la localidad de Quisiga Bolívar a poder adquirir sus productos de primera necesidad, y cada día se han enfrentado a tratos, indebidos por parte del ejército chileno, que no están capacitados para intervenir en comunidades indígenas, toda vez que
muchos de ellos, en su mayoría, no conocen la existencia de normativas como el Convenio 169, más aún cuando no conocen de la cosmovisión aymara. Y eso es, digamos, una situación que estamos viviendo que es lamentable y que esperamos nosotros ya se ha judicializado a través de un recurso de protección. Esperamos lograr, digamos, llegar a otras instancias como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos a objeto de poder obligar al Estado chileno a que legisle de una vez por todas respecto al, digamos, al respeto del paso ancestral que une estas localidades, que es llamado Pisiga, donde fue claramente dividido por dos estados y que el Estado boliviano está cumpliendo de manera voluntaria esa, digamos, esa garantía de comunicación de los pueblos aymaras. Sin embargo, por parte del Estado chileno no ha sido esa respuesta satisfactoria. Siempre he creído que la militarización en las fronteras no es la respuesta adecuada para controlar este fenómeno. Creo que es más aún todavía cuando se genera este tipo de choque cultural, las consecuencias digamos, para nuestra cultura, nuestro pueblo, es mucho mayor. Considerando también que nosotros en Colchane tenemos más del 30% de nuestros alumnos que estudian en nuestros liceos son bolivianos, son de la localidad de Pisiga, Bolívar. Ellos tienen que cruzar diariamente a nuestros liceos. Tenemos también familias que tienen que los niños solamente cruzan porque sus padres son de diferentes nacionalidades. Se genera todo un problema a raíz de estas medidas restrictivas tomadas en Santiago y La Paz, sin considerar la realidad cultural de Colchane y Pisiga. Y en ese orden de cosas, lamentablemente, seguimos con esta problemática. Entiendo que los medios de comunicación y también el gobierno de Chile ha querido desviar esta atención informando a la opinión pública de que el problema migratorio de venezolanos en la frontera está controlada y prácticamente desaparecida. Situación que no es así. Por tanto, estamos recogiendo aún todo el material para nuevamente dar a conocer a los medios de comunicación de que todas esas políticas comunicacionales que ha dado el gobierno chileno han sido prácticamente inútiles a la hora de buscar una real solución como la que yo se lo planteé en algún minuto, que es reforzar las conversaciones a través de las vías diplomáticas con el gobierno boliviano, como también con el gobierno peruano, y así poder mitigar el efecto del fenómeno migratorio. Y así también el Estado chileno tiene, si es que su legislación o el interés del gobierno chileno es efectivamente, digamos, permitir el ingreso de venezolanos, están las vías más adecuadas, que es el paso de Arica-Tacna, donde no existen comunidades indígenas como las que tenemos en Colchane y que, por cierto, la infraestructura está mucho más adecuada para poder controlar de mejor manera. No así por Colchane, donde la vida de los migrantes, como también la vida y la salud de los colchaninos se ve mucho más alterada. Queremos pedirles a las personas que nos siguen por Facebook que pueden hacer comentarios en la transmisión en directo, pero también que pueden dejar sus comentarios luego para que tengamos una interacción. Algo que me interesa pedir a Ronald es, y hizo comentario también Javier, es el hecho de la participación de medios de comunicación alternativos para dar a conocer la situación desde dentro. Porque hemos tenido la experiencia con el caso ocurrido hace un año atrás, de que la información venía pues desde otra interpretación. No se daba la versión de quienes estaban viviendo los acontecimientos, era más una versión oficial de lo que estaba sucediendo en el caso. Es oficial en el sentido de las autoridades y en relación a la atención al conflicto que se dio en la frontera. Y claro, las acciones de medios comunitarios han permitido de alguna manera generar otro tipo de sensibilidad y dar una voz de alerta de lo que realmente estaba pasando. Ronald, ¿qué nos dices acerca de esa participación de los medios de comunicación alternativos para dar a conocer lo que se estaba viviendo en ese momento hace un año atrás? Bueno, efectivamente, pues han jugado un
rol súper importante, como tú decías, en los medios de comunicación alternativos, ya sean aquellos que están más presentes en las redes sociales, aquellos medios comunitarios de la comunidad migrante, principalmente medios que son digitales. Bueno, y mediante eso ha sido una instancia súper importante para poder visibilizar todas estas violaciones, ¿no? De los derechos de los connacionales. Se ha brindado cobertura a nivel nacional, desde Santiago hasta Colchane, en cada una de las ciudades en las que habían connacionales que estaban pernoctando en las afueras de los consulados, en Santiago, en Antofagasta, en Calama, en Iquique. Todo eso se ha brindado cobertura. También hemos tenido voluntarios, voluntarias, bueno, algunos que por primera vez han incursionado de alguna forma tal vez en esto de los medios de comunicación, reporteros ciudadanos que han sido un rol súper importante para visibilizar esto, ¿no? Entonces así como llegaba la información a Bolivia, se masificaba más fácilmente porque la presencia de los medios grandes no ha llegado hasta el lugar. Después ya de que nosotros hacemos conocer, de repente ya incluso muchos de los materiales nuestros, los medios han utilizado para tal vez masificar un poquito más, ¿no? Hablar sobre el problema humanitario que estaba pasando. Varios medios de comunicación nos pidieron también más contenidos y les colaboramos a medios de Bolivia, a medios también de Chile. Bueno, con la finalidad de que nos ayuden justamente a visibilizar también esta situación que ha sido bastante compleja, ¿no? Como le digo, como les comento, también fuimos a cada uno de los lugares más críticos para mostrar en qué situación estaban, ¿no? A las 5 de la mañana, a las 12, y justo en una de esas también se documenta, ¿sí? En qué situación estaban, para que realmente en Bolivia también se den cuenta que realmente era una situación muy difícil. No era humano estar en esa situación. Yo hace días escuché a la expresidenta de facto, Janine Áñez, de alguna forma, mediante sus redes, acusar de que están actuando de forma inhumana con ella, al tenerla encerrada, privarla de muchas cosas, pero hace días vi que ella tiene acceso, creo, hasta las redes, tiene acceso a asistencia médica dentro del penal donde está con detención preventiva. También incluso creo que le dan la opción de poder, ingresar alimentos, lo que ella tal vez solicite, ¿no? Algo que está bien, pero yo le digo a ella particularmente, me gustaría, para saber en qué situación estaban los hermanos Bolívar, me gustaría que una noche por lo menos se vaya a Colchane a pasar la noche sin alimentos, sin asistencia médica, en este caso, sin abrigo, que vaya una noche, al menos una noche a la frontera de Colchane para ver si es grato estar ahí soportando la temperatura bajo cero. Habían muchos hermanos que eran de las zonas bajas de nuestro país, del Beni, de Santa Cruz, que trabajaban en faenas agrarias, que estaban viviendo esa situación. Imagínense, no ha sido una noche, ha sido más de 10 noches que han estado durmiendo y muchos no tenían ni colcha. Eso es una actitud realmente inhumana, pero ella está teniendo todas las condiciones necesarias. Entonces, todo lo que corresponde, pero así debió actuarse con nuestros hermanos bolivianos. Pero en fin, yo creo que, el tema no tiene que quedar en la impunidad. Tenemos víctimas allá en Bolivia que hemos contactado, que justamente estamos agrupando a todos ellos. También en Calama, justamente las primeras víctimas este lunes hacen también su declaración. Luego tenemos en la ciudad de Iquique, que igual vamos a programar con algunos testigos y víctimas también para poder de alguna forma reforzar este proceso que estamos emprendiendo como residentes bolivianos en contra de las ex autoridades por los hechos que han ocurrido en la frontera. Bien, tenemos una participación de quienes nos siguen por el Facebook. Pregunta a cualquiera de los panelistas, ¿qué opinan
los panelistas sobre la campaña simultánea que están siendo impulsados por migrantes en diferentes países pidiendo la regularización de personas migrantes en los territorios. Pregunta Giovanna Moya. ¿Alguien quiere tomar la palabra para responder? Bueno, respondo yo. Me parece súper importante esta campaña que se está armando sobre la regularización, que si bien es cierto, arrancó en España, creo que de alguna manera el que se vaya multiplicando en muchos otros países es súper importante, ¿no? Tomando en cuenta lo que venía comentando hace un momento, de que hay mucha población migrante que no cuenta con la documentación necesaria como para poder acceder a diferentes derechos, ¿no? Ya sea trabajo, educación, salud, vivienda y demás. Es por eso que es importante que de alguna manera se facilite esta regularización para las y los migrantes en los diferentes países. Por eso es que se ha llegado a armar esta campaña, ya no simplemente, digamos, en Europa, sino también de alguna manera acá en Latinoamérica. Donde se está haciendo más eco es en Argentina, en Chile, también está en Estados Unidos, en México, y bueno, creo que de alguna manera es importante apoyar este tipo de campañas que se van armando, porque en cualquier momento podemos llegar a ser cualquiera de nosotros nuevamente, digamos, o en mi caso yo nuevamente emigrante, ¿no? Creo que hay que buscarle la vuelta como para que toda la población, más allá de que sea nacional o no sea nacional, tenga la posibilidad de acceder a toda la documentación necesaria para acceder a los diferentes derechos. Eso. Pablo, ¿querías intervenir? Gracias, Nelson. Sí, yo quería hacer un comentario que también se vincula mucho con la pregunta que nos hicieron con el Facebook y tiene que ver también con lo que decía el exalcalde Javier García, esta tendencia más actual de la migración, sobre todo venezolana, de ya no pasar por los canales legales en el ingreso a Chile. Y tiene que ver con las medidas que ha tomado el gobierno de Chile de expulsar migrantes por razones administrativas. Nosotros creemos desde el INTE, desde un montón de organizaciones sociales y políticas, académicas, que esto es sumamente grave. Chile desde el 2018 más o menos tenía una política de expulsión a migrantes por razones judiciales, o sea, personas que habían cometido algún crimen en el país de origen o sobre todo de destino, en Chile mismo. Pero la tendencia actual, y lo habrán visto todos ustedes en la televisión, en los medios, es expulsar a migrantes por razones administrativas, que ni siquiera se considera un crimen, sino una falta, y además con un tratamiento mediático sumamente morboso, se podría decir, ¿no? Habrán visto las fotos de los overoles blancos, acompañado de un migrante por un policía de investigaciones, un PDI, con vuelos a Bogotá, a Caracas, en fin, nos parece esto de suma irresponsabilidad, incluso crueldad, ¿no? Teniendo en cuenta que el mismo presidente Piñera estuvo en Cúcuta años atrás incentivando y diciendo que Chile iba a apoyar a la migración y al refugio venezolano, pero fueron palabras que quedaron en el aire y hoy responde de esta manera. ¿Y qué es lo que vemos, como comenta don Javier? Que la solución, como dije antes, la respuesta no es lo que el gobierno pretende, asustar a los migrantes para que no ingresen, sino todo lo contrario. Los migrantes van a seguir entrando, pero se va a incentivar el coyotaje, la trata, el tráfico, la irregularidad y la peligrosidad para estas personas, ¿no? Y digo que se conecta con esta pregunta que nos hacen porque el único sostén, el único resguardo que tienen los migrantes es obtener una regularidad, ¿no? En el caso de Chile, tener un RUT, sin el numerito famoso ese, no pueden hacer nada, no pueden obtener trabajo, son rechazados en los hospitales, están en una situación de extrema vulnerabilidad y si no somos conscientes de la crisis humanitaria en Venezuela, estamos siendo absolutamente crueles con esto. Sí,
Me parece también importante subrayar esto de las campañas simultáneas, ¿no? Hace un momento cuando hablaba puse el ejemplo de cómo entre septiembre y octubre del año pasado se han dado una serie de articulaciones de organizaciones de migrantes bolivianas, sobre todo de mujeres, en pos de defender el voto en el exterior, ¿no? Nuestra compañera que hace la pregunta, Giovanna, es de una organización muy importante de mujeres migrantes en Sao Paulo, ¿no? Equipo de base Warmis, y ellas junto con organizaciones de compañeras en la Argentina, en España, se han articulado, esto que decía, se han acuerpado y han conseguido el respeto al voto en el exterior, ¿no? En este caso yo creo que es muy importante y tenemos experiencias que no nos lo demuestran, la importancia de estas articulaciones, de tomar, de tejer desde abajo, desde las organizaciones de los migrantes y de las migrantes, no mediados, sino desde ellos, desde su base, articular campañas de este tipo. De pronto muchas de estas campañas no van a generar o no van a conseguir quizá los objetivos centrales propuestos, pero hay una riqueza mayor que es la que queda, creo yo, la base articulativa, la articulación, el nexo, ¿no? Y ese es, creo yo, uno de los requisitos en estos procesos de construcción de sujetos migrantes, ¿no ve? Las articulaciones, ¿no? Entonces creo que sí es importante sumar y aportar a esas campañas. Bien, estamos a 4 minutos de finalizar nuestra actividad. Me gustaría que Delia pudiera dar su punto de vista en relación a estas propuestas. Ya ha vivido en carne propia el hecho de estar fuera del país y sin duda las pautas que nos pueda dar respecto a determinaciones que puedan dar los estados para garantizar la situación de los, en este caso, bolivianos que viven fuera de su territorio de nacimiento, que migran a otros países. Sin duda la experiencia tuya nos va a servir para dar algunas pautas. Delia. Bueno, mira, sobre todo te voy a comentar las trabas que nos han puesto los estados para poder acceder a la documentación, ¿no? Por lo menos en Argentina, una de las cosas que hemos tenido en los últimos años, sobre todo durante el gobierno de Mauricio Macri, no fue simplemente, digamos, este DNU, ¿no? Sino que también de alguna manera subieron exageradamente los precios para poder acceder a la documentación y los requisitos también, ¿no? Y como decía también Alfonso y otro compañero, era la burocracia, ¿no? Que existe dentro dentro del sistema de migraciones para nosotros poder acceder a esta documentación. Pero insisto, está bien, de alguna manera creo que se debería hacer abrir, digamos, tanto del país del cual estamos saliendo como del país que nos termina recibiendo, ciertas posibilidades en las cuales nosotros podamos llegar a acceder a la documentación. Ahora, no sé, para mí por lo menos ahora es la preocupación, si bien es cierto, antes ya tropezábamos con esto de que muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes que están en los diferentes países no han podido llegar a acceder a la documentación por estos problemas, más que todo, digamos, de los estados, como lo dijo hace un momento Pablo, ¿no? Que lamentablemente no nos permiten que nosotros podamos acceder a la documentación. Estos trámites burocráticos que terminan imponiendo, digamos, en los países de residencia, no nos facilitan la posibilidad de que nosotros podamos acceder a la documentación. Uno, por los requisitos; otro,
que hay algunos requisitos que lógicamente, bueno, los entendemos que los tenemos que cumplir, pero otros son los precios que nos piden, y de alguna manera no es que vamos, hacemos el trámite e inmediatamente podemos llegar a acceder a la documentación, sino que tenemos como una precaria y después volver a hacer otro trámite. Son diferentes trámites migratorios y burocráticos que tenemos que llegar a hacer para poder llegar a acceder a un documento de erradicación permanente. Normalmente a lo que accedemos es a lo temporal, pero después tenemos que volver a arrancar el trámite para volver a acceder, digamos, a otro documento, y que este recién nos facilite la posibilidad de tener ya un documento donde nos puedan recibir en los trabajos y poder también tener ese acceso, ¿no?, a la salud, educación y otros. Creo que en ese sentido habría que ver, ¿no?, y exigir a los estados para que vuelvan a rever, digamos, esa parte de la documentación. Por lo menos en Argentina las compañeras lo están haciendo, los compañeros, las diferentes organizaciones están en discusiones constantes para ver de qué manera se puede mejorar esta situación. No por nada también las compañeras se han metido dentro de lo que es la campaña de regularización, bueno, ya a nivel internacional. Eso, compas. Muy bien. Si alguien quiere hacer un apunte final, este es el momento para luego cerrar esta actividad. Alfonso. No, simplemente agradecer de verdad a todos los panelistas. Creo que ha sido un lujo conversar con todos ellos. Ronald, Delia, Pablo, Javier, Nelson, agradecerte a vos, porque creo que de esta manera se va avanzando, ¿no? Se va tejiendo. Simplemente eso. Muchas gracias. Muy bien. A nombre de la Red Bolivia Mundo, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por su participación en este conversatorio. Definitivamente ha sido enriquecedor conocer las experiencias personales, los puntos de vista, el análisis realizado desde el ámbito en el que se desempeñan, y para nosotros es un compromiso poder ampliar este tipo de actividades hacia otros escenarios donde los migrantes tengan una plataforma importante de visibilización sobre sus demandas y también la reivindicación de sus derechos. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bueno escucharlos. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Saludos a todos.